Ya que estamos entrando con los conceptos correctos para aprender a utilizar las funciones en Excel, debes saber que hay una que otra función que podemos utilizar de forma rápida en algunos cuantos clics o con algún comando rápido y con ello poder determinar resultados así en corto. Me refiero a las funciones de introducción automática. Para poder entenderlas vamos a ver el siguiente ejemplo. Como ya lo mencioné dentro de los ejemplos anteriores, de hecho voy a tomar este ejemplo de hace dos videos para poder determinar los resultados con esas funciones de introducción automática. ¿De qué trata? Yo cuando les dije que era una función y cuando me adelanté a ver la función suma, yo les comentaba que para ingresar una función siempre vamos a escribir el signo igual. Sin embargo, hay algunas funciones muy básicas que son 4 o 5 cuando mucho, en donde nosotros podemos elegir una opción dentro de los menús que tenemos aquí y podemos determinar un resultado rápidamente, así como un comando que les voy a mostrar que a mí me parece bastante útil. En el siguiente ejemplo, entonces yo tengo los resultados de enero a marzo de distintos gastos que nosotros podemos tener dentro de una organización. Tenemos gastos como el transporte, los fletes, los gastos de viaje, los gastos de seguridad privada, luz, agua, teléfono, etcétera, como en todos. Y tenemos en las columnas los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio registrados de manera por mes en columna. Pues bien, ¿de qué trata este tipo de funciones de introducción automática? No se trata más que de la autosuma. Si tú ya conoces Excel un poco más y estás viendo este video, seguramente sabes que esto se trata de una opción donde tú das clic y listo, tenemos el resultado. Veamos de qué trata. Entonces, yo me voy a colocar, por ejemplo, aquí. No tengo los totales tanto ni de filas ni como de las columnas. Entonces me voy a colocar en esta celda. Y dentro de la ficha inicio nosotros vamos a tener una opción que se llama así justamente autosuma dentro de este grupo que se llama edición. En este grupo que se llama edición verán ustedes esta opción que dice autosuma. Si yo hago clic aquí, en automático, yo voy a tener el resultado del rango de datos de todos los gastos que nosotros tenemos. Bastará con darle a aceptar. ¿Qué sucede? Que es un tanto inteligente esta introducción de funciones, pues determina desde qué rango hasta de qué celda a qué celda nosotros tenemos datos y me ayuda a determinar un resultado rápidamente para poder llegar a la suma. En este caso, cuando yo pongo autosuma, pues lo único que hace es indicar la función que ya habíamos visto, igual suma de B2 a B20 y entonces obtenemos un resultado. Vamos nuevamente a hacerlo. Aquí tenemos la ficha inicio, tenemos la opción autosuma y entonces automáticamente me hace la suma de los datos. Observen, sin embargo, qué sucede sin que yo mueva nada de los datos que yo tengo. Si nuevamente voy a autosuma y me coloco en esta celda, pues también de manera inteligente ahora me hace la suma por la parte de las filas correspondientes, en este caso de los gastos de transporte. Observen nuevamente, voy a inicio, autosuma y detecta automáticamente que lo que yo busco, de acuerdo a los datos que tenemos, que están como en forma de tabla o en un rango de datos, pues determina que el resultado que yo necesito es en esa fila por el concepto de fletes y traslados. Pues bien, ahora, cuando nosotros utilizamos esta función, no necesariamente podemos ingresar la parte de las sumas. Vamos a ver, por ejemplo, en esta celda, en esta opción, cuando yo me coloco, observan que hay una flechita aquí. Esta flecha está ahí porque cuando nosotros hacemos clic, además de la suma, podemos utilizar otras funciones como promedio, como contar números, como obtener el valor máximo, obtener el valor mínimo. Por ejemplo, si yo quisiera saber entonces el promedio de los importes de esta columna, pues no voy a pulsar autosuma, sino voy a hacer clic aquí en la flecha, le doy promedio e igual me identifica rápidamente el concepto que nosotros tenemos. Le damos promedio y resulta que el promedio de todas estas cantidades, el promedio de gastos en el mes de marzo, pues fue de 315.146.63. Vamos a ver si de esta columna yo quisiera el valor máximo. Haré lo mismo, me voy a autosuma, pero pulsamos sobre la flecha
y quiero el valor max. Entonces me va a poner la función max. Estas funciones ya las veremos más adelante a detalle con todos sus argumentos, pero esto es justamente la parte en la que yo me refiero a funciones de introducción automática. Es decir, no tengo que indicarle la función, no tengo que indicarle los argumentos, sino únicamente rápido me saca los resultados sin mayor problema. Ahora vamos a determinar en el mes de mayo el valor mínimo, por ejemplo. Le damos clic aquí, mínimo. Y listo, ya tenemos los valores. El valor mínimo dentro de este rango efectivamente es este, de 79.055. Por último, vamos a determinar contar números. Y me dice que aquí yo tengo 19 conceptos. Este me ayuda a contar y no a sumar, que son dos cosas distintas. Este únicamente sin importar el concepto, la cantidad que nosotros acá, nos dice cuántos números hay. Si por ejemplo yo aquí tuviera un texto en lugar de un número, pues me va a evitar, me va a omitir o discriminar esos datos porque no son números. Esa es la función contar números, que al final es la función contar, pero bueno, ya explicaremos estas funciones más a detalle con sus argumentos. Por último, para cerrar este video, lo único que les tengo que decir es que estas funciones de introducción automática tienen esa inteligencia de determinar los datos y las columnas y las filas que nosotros vamos a poder sumar. Entonces, lo que podemos hacer, observen, para determinar, por ejemplo, la suma de todas estas filas y la suma de todas estas columnas, incluida la del total, lo vamos a poder hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a seleccionar una fila más y vamos a seleccionar una columna más con todos los datos y vamos a pulsar fácilmente Alt, Shift y el signo igual. En cuanto yo pulse, observen que se crean los resultados de absolutamente todas las columnas y absolutamente todas las filas. De esta manera este comando a mí me parece bastante útil, espectacular. Seguramente tú utilizas bastante bien las fórmulas, las funciones de suma y las que acabo de mencionar, pero este comando de pronto es novedad para personas que a veces parece que tienen un buen nivel de Excel. Entonces vamos a repetirlo, cómo funciona. Entonces vamos a pulsar Alt, Shift y vamos a pulsar el signo igual, que está arriba del 0 dentro del teclado. Y listo, tenemos la suma de todas las columnas y de todas las filas, obteniendo un total de 30.601.683.